Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de un tema que necesariamente nos obliga a analizar desde la perspectiva de los derechos. Nos referimos precisamente a la salud. En ese contexto, la Carta Magna, en su artículo 4, que se titula El derecho a la vida, prescribe que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, y en el artículo 68, que se titula Del derecho a la salud, dice que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental, reitero, el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes. Toda persona, dice la Constitución Nacional en su artículo 68, estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Por tanto, hablar de la salud es hablar de un derecho humano fundamental. ¿Cómo está en nuestro país el tema de la salud? Es lo que hoy queremos poner en perspectiva, al mismo tiempo que diagnosticar, buscar también soluciones alternativas a la atención precisamente de los ciudadanos y ciudadanas en el contexto tanto de la salud pública como también, y por eso incorporamos a un invitado también del sector privado. Si bien hay un porcentaje obviamente ínfimo si comparamos quienes son atendidos en los hospitales públicos y quienes en los centros médicos de gestión privada, hay una diferencia obviamente abismal, pero también vamos a incorporar dentro de nuestro análisis. Y sobre todo saber cómo está el escenario de la cobertura médica en Paraguay. Para ello le tenemos al licenciado Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. Muy buenas noches, director, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, querido doctor. Disculpen la disfonía. Un placer estar acá y compartir con referentes de la salud en el Paraguay también. También nos acompaña el doctor Roberto Melgarejo, superintendente de la salud. Muy buenas noches, doctor Melgarejo. Gracias por aceptar la invitación. No, buenas noches, doctor. A usted por la invitación y un tema interesante para debatir. También nos acompaña el doctor Jorge Hernán Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Buenas noches, doctor Rodas. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Queremos, reitero, compartir con ustedes cómo está el escenario para que a partir de la realidad del escenario podamos comprender la situación en la que se encuentra el sistema de salud en nuestro país y, por supuesto, poner en perspectiva varios de los elementos que configuran ese escenario y buscar también alternativas. Vamos a una brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, de la mano de Estela Ruiz Díaz, hacemos el análisis político y económico de la actualidad. No podemos construir nuestra identidad solamente desde la oposición al colorado. Tenemos que empezar a construir nuestra identidad a partir de propuestas y a partir de conductas que sean creíbles y coherentes. Estamos viviendo un retroceso y mucho tiene que ver porque no cicatrizamos esa área de la dictadura completamente. No cicatrizamos. Y bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y que yo creo que se va a ir dando en la medida que conquistemos espacios políticos. En contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo.
2024. UPAP, dale. Se suma también a nuestra mesa de análisis don Julio Ferrari, representante de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada. Muy buenas noches, don Ferrari, gracias por aceptar la invitación. Por favor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto para mí poder participar de este debate y bueno, dar un poquito de información de lo que es el sector privado. Bien, queremos ir ya a ver los datos estadísticos, aprovechar la presencia del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas respecto del escenario de la salud. Si compartimos, director, los datos, vamos a considerar la segunda encuesta nacional sobre factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Veamos los resultados de esta encuesta. ¿Qué estamos visualizando, director? Sí, en primer lugar, decir que esta es una iniciativa que ha encabezado el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística ha llevado a cabo el desarrollo de esta encuesta conocida como STEPS, que es de varios pasos. Acá estamos viendo la incidencia de la gente que fuma tabaco en el Paraguay. El 12% de la población dijo que consume tabaco, de los cuales, en el caso de los hombres, un 19%, y en el caso de las mujeres un 5,4%. Entre zonas urbanas y rurales no hay mucha diferencia y lo interesante de esto es entender que hace 11 años antes, cuando se hacía esta encuesta, el consumo de tabaco era del 14%. Entonces ahora estamos reduciendo a un 12% y el consumo diario de tabaco era del 10%, ahora se bajó a 7%. Ahora, ahí hay un dato que no es menor, sobre todo cuando hablamos del tema de las adicciones, director, y tiene que ver con, digamos, por utilizar un término, un nuevo mecanismo del consumo del tabaco, sí, que son los denominados cigarrillos electrónicos o sencillamente vapor, ¿no? ¿Este estudio incorporó también el consumo del tabaco a través de ese mecanismo? Sí. Por supuesto que sí, ese es un buen dato porque los datos que acabo de dar del 12% de consumo son sin incluir vapeador. Si incluimos el vapeador, tenemos un 5% más, ¿verdad? Entonces, en vez de 12 estamos yendo a un 19%. Y nos explicaban los colegas del Ministerio de Salud que el tema del vapeador es igual o peor que el propio tabaco. Sí, no cabe la menor duda, sobre todo porque el tema de los cigarrillos electrónicos o llamados también vapeadores representa una verdadera amenaza para nuestros niños y adolescentes, porque en Paraguay aún no tenemos una regulación. Recién ahora en el Congreso Nacional se está debatiendo un proyecto de ley, digamos, que regule el acceso justamente a los vapeadores. Y en cualquier lugar uno, digamos, encuentra y se comercializa. En ese contexto, doctor Melgarejo, la Superintendencia de Salud, ¿qué responsabilidad tiene dentro del sistema? Bueno, la Superintendencia de Salud es el órgano contralor del Sistema Nacional de Salud. Haciendo un paralelismo, somos la Contraloría de la Salud en el Paraguay, sean estas del sector público, privado o mixto. Nos encargamos de velar en la calidad de la atención que se brindan en el sistema, vuelvo a repetir, tanto público como privado. Precisamente en estos últimos años se ha criticado bastante el servicio de calidad, sobre todo obviamente el sector público por debilidades presupuestarias, ¿no? que hay que reconocer. Los recursos siempre son insuficientes respecto de las demandas que se tienen. A esto hay que sumar también los hechos de corrupción, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que caracteriza a la gestión gubernamental y, si se quiere, incluso la gestión, digamos, del Estado. Pero quisiera focalizar mi mirada solamente en el caso del servicio médico de gestión privada. Y quiero precisar siempre el concepto, digo, de gestión privada, porque la salud es
como tal es, digamos, una cuestión pública, es un derecho humano fundamental. No Ya. puede ser la salud nunca, digamos, Por supuesto. privatizada o privada, ¿no? En todo caso, la gestión, como también la educación, es la que se distingue. Dicho esto, doctor Melgarejo, se ha criticado mucho precisamente la supervisión de la superintendencia respecto de la calidad del servicio ofertado, digamos, o gestionado por estas, no sé si cómo denominarla, corporación, empresas que se dedican a prestar también servicios de salud. Hoy, ¿cómo está la superintendencia para hacer un control efectivo, digamos, de ese servicio de calidad? Bueno, yo asumí interinamente la superintendencia hace 5 meses y días. Ujú. Desde ese momento a hoy hemos instaurado una serie de controles que nunca se hicieron en los 25 años anteriores de existencia de la superintendencia. Empezamos a auditar contablemente a todas las empresas como dicta la ley. Debo confesar que la gran mayoría de las empresas de medicina prepaga fueron bastantes colaboradores y siguen siendo colaboradores. Y yo quisiera más mirarlos a ellos como unos actores que pueden ayudarnos, coadyuvarnos en que el paraguayo tenga una verdadera calidad en la atención de la salud. Nosotros no somos un órgano inquisidor, somos un órgano que controlamos, orientamos y sobre todo prevenimos algunas cuestiones. Por eso estamos trabajando coordinadamente con el sector privado, poniendo reglas claras, intentando de que artículos de la ley que no se cumplían antes se cumplan. Estamos haciendo cumplir eso y por ende tenemos una serie ya de medidas que hemos tomado en estos últimos meses, como ser, por ejemplo, de hechos más gravosos, hemos tenido que tomar la decisión de clausurar y suspender del registro en forma definitiva de varias empresas de medicina prepaga, por ejemplo. Pero también tenemos que convenir que la ciudadanía debe saber que nosotros no solamente nos ocupamos de las empresas de medicina prepaga, sino también de las entidades prestadoras de servicios de salud, sean estos sanatorios, clínicas, policlínicas, privadas y públicas. Don Julio Ferrari, hay una Cámara Paraguaya de Medicina Prepaga, como decía, sin ánimos ni de polemizar ni de satanizar, de hecho contribuyen al sistema de salud. ¿Cuánto por ciento de las atenciones absorbe el sector privado? Nosotros tenemos una estadística hecha un poco, compartiendo un poco con la superintendencia, ¿verdad? Que estamos alrededor de 500.000 personas las que están de alguna manera afiliadas a las empresas de medicina prepaga. Ese es un número que en Asunción, nosotros las 18 empresas que formamos parte de la Cámara, estamos alrededor de 380.000 más o menos. El resto asumimos por empresas que no son socias nuestras, que están en el sector privado. O sea, un 7-8% de la población entendemos que está con algún seguro médico privado. Tenemos que comprender que ahí estas empresas nuevamente prestamos nuestros servicios en más de 200 centros de atención a nivel país. La mayoría no propiedad de ninguna de nuestras empresas, todas habilitadas por la Superintendencia de Salud. Entonces, este sistema complejo, digamos, y amplio a nivel nacional, nuestro aporte, digamos, de atención abarca más o menos a 7-8% de la población. Entre esos, obviamente un porcentaje hay de funcionarios públicos y otro porcentaje de empresas o personas privadas. Muchas de esas empresas, tenemos que ser muy sinceros, son dobles aportantes, como nosotros mismos, que muchas veces aportamos al IPS y doblemente estamos aportando a un sistema privado de salud. Entonces son estas aristas y estos elementos los que normalmente tratamos de conversar cuando vamos a hablar de un sistema nacional de salud, ¿verdad? Naturalmente los sanatorios privados estoy seguro que tienen una incidencia mucho mayor porque la atienden a muchísimos más particulares, pero ya no pasa, digamos, por la administración de las prepagas. Así que ayer nos reuníamos justamente con la Asociación de Sanatorios porque vamos a empezar a trabajar en conjunto para dimensionar nuestra incidencia. Nosotros creemos que estamos en el 7-8%, los sanatorios privados seguramente una cantidad mayor. Y bueno, tenemos que sentarnos en la mesa general. Acá yo estoy seguro que con el director de estadística, acá nuestra preocupación son los 7 millones de habitantes, ¿verdad? El IPS tiene creo que 2 millones de asegurados, nosotros estaremos en 500.000. La gran pregunta del millón son
los restantes 4,5 millones paraguayos qué servicio le vamos a dar, ¿verdad? Así que muchas veces nos quedamos en el detalle de analizar en los 500.000 o los 400.000, pero nuestra preocupación, siempre nos ofrecemos a pensar es qué podemos hacer por los 4,5 millones restantes. Hay una cuestión no menor que usted señaló, don Julio Ferrari, y que tiene que ver precisamente que no todo el que va y consulta en un sanatorio privado tiene un seguro, digamos, médico o forma parte de la medicina prepaga. Obviamente, algunos lo hacen estrictamente de manera particular. ¿Debe entenderse así? Así mismo. Y yo siempre digo, seguramente habrán asegurados nuestros que van a atenderse a algún sanatorio público, y estoy seguro que hay muchísimos asegurados del IPS que van a sanatorios públicos y a sanatorios privados. O sea, naturalmente, y eso la pandemia nos demostró. El caso de Ciudad del Este para mí es muy emblemático porque en ese momento se habilitó el centro de IPS para todos los paraguayos. Entonces, todos pusimos nuestra forma de colaborar. Bueno, tenemos que ir pensando en esa metodología. Nosotros seguramente utilizar más sanatorios públicos, seguramente remunerando, porque hoy en día tenemos problemas enormes a nivel país de dar cobertura a las grandes empresas. Hoy en día hay inversiones multimillonarias en Concepción que nos piden sanatorios, y no existen sanatorios privados con esas características. La pregunta es, ¿cómo hago yo para contratar servicios del sector público? Bueno, esos son los debates y las oportunidades que otros países ya llegaron a ese nivel de alianzas público-privadas en las que nosotros tenemos que colaborar con el sistema, abonando, veremos con el sector público cómo arancelar prácticas, pero sin duda yo quiero contratar los servicios del IPS donde ellos son fuertes y le quiero prestar el servicio privado en donde ellos no tienen cobertura. O sea, creo que ese es el análisis a mediano plazo al que tenemos que sentarnos en la mesa y que más paraguayos puedan tener asistencia médica. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la medicina, desde criterios estrictamente médicos, si el sistema de salud fuera un paciente, doctor Jorge Rodas, ¿cómo lo diagnosticarías? En este momento considero que está en terapia intensiva. En el año 1996, algún patriota se inspiró y llegó a conseguir promulgar una ley que se llama Sistema Nacional de Salud. Y como organismo operador del mismo, se organiza a través de la participación de todos los sectores de salud, que se llama Consejo Nacional de Salud. Y tiene un órgano operativo, eminentemente, que se llama Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud. ¿Cuál era el concepto y la intención de que sea una instancia de coordinación, de consenso de todos los sectores de salud para trabajar no en forma de bolsones, sino trabajar coordinadamente, donde está incluido el sector privado, muy importante, 8% de toda la población abarca, el Ministerio de Salud 60%, 20% el Seguro Social, y más o menos entre fuerzas policiales y Fuerza Armada y otro que sería los mixtos, en este caso la Cruz Roja Paraguaya, completa los 100. Pero ¿qué ocurre? Lastimosamente, tengo que hablar en negativo en esta mesa. ¿Qué ocurre en el Paraguay? Que las buenas intenciones, ¿en qué termina? Termina convirtiéndose, principalmente tiene responsabilidad de eso el órgano rector, en organismo de maletín. Y me explico mejor. El Consejo Nacional de Salud, en este momento, primero para empezar, no tiene un lugar físico. Usted va y pregunta en la recepción del Ministerio de Salud dónde funciona el Consejo Nacional de Salud y le va a enviar junto a una persona. Usted va y pregunta dónde funciona el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, le va a enviar junto a una persona. Esa persona tiene en su maletín estos organismos. Y dentro de eso, y quiero ser muy preciso, voy a referirme un poco al tema de la Superintendencia de Salud, que es así como muy bien el colega
Roberto Melgarejo estaba explicando, es el órgano contralor, pero en este momento, en el país, en realidad, e históricamente desde su creación, solamente le controla, y disculpe que lo mencione, doctor, que le controla el sector privado. El sector privado es el que tiene que habilitar su centro asistencial con todos los detalles para su funcionamiento, tanto de infraestructura, recursos humanos, todo lo que conlleva las dimensiones para un establecimiento de salud. ¿Y qué pasa con el sector público, donde por el porcentaje está nuestra gente carenciada, está todo el país? Y resulta que el Ministerio de Salud, y lo hago con mucha responsabilidad, le domestica a la Superintendencia de Salud para que no le controle, tal y así que en este momento el Ministerio de Salud, todas las dependencias del Ministerio de Salud, todos los establecimientos del Ministerio de Salud, 99%, todo no es, porque hay dos instituciones, no están habilitados para su funcionamiento y por supuesto el superintendente no le controla. El que no está habilitado no se registra en la superintendencia ni se categoriza, y entonces esto debería de percatarse algún abogado vivo, porque en las dependencias del Ministerio de Salud, 99%, todos del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas, policiales, no están los establecimientos de salud habilitados para su funcionamiento. Usted me escuchó bien, va a pensar de que estoy diciendo una grosería. No, ninguno. El sector privado tiene una puerta de su quirófano que, en fin, no cuadra con el ambiente quirúrgico de acuerdo a las disposiciones y se le vuelve a sacar. Sin embargo, eso no ocurre en el sector. En síntesis, lo que quiero, por eso quiero justificar lo que está ocurriendo en la salud, porque está en terapia intensiva. Me refiero a la población mayoritaria, me refiero a todo el país, y entonces, en primer lugar, falta de control. El órgano rector de salud de nuestro país no tiene cultura de control, y donde, por supuesto, no hay control, hay corrupción. A la vuelta de la pausa, por supuesto, el doctor Roberto Melgarejo va a, claro, comentarnos y responder, este planteamiento hecho por el doctor Jorge Rodas. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Un incendio de grandes proporciones destruyó varios depósitos en la ciudad de Caaguazú. El esfuerzo de bomberos voluntarios de la ciudad pudo evitar que el fuego se propague a otros sectores de la enorme fábrica. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. En la ciudad de Coronel Oviedo estuvo el ministro del Interior para proceder a la entrega de unas 15 patrulleras. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En el bloque anterior nos decía el doctor Jorge Rodas, refiriéndose a la Superintendencia de Salud, que esta instancia, primero para poder entender, doctor Melgarejo, ¿hay alguna autonomía de la Superintendencia respecto del Ministerio de Salud? Bueno, la superintendencia se crea hace 25 años. Tenemos una ley que nos rige. El artículo 2 de la ley habla de una autonomía de gestión y administrativa. Lógicamente, que hace 25 años, todos los años en el presupuesto general de la Nación, de la superintendencia, está inserto
como un programa dentro del Ministerio de Salud. A lo mejor eso es el concepto que tiene el doctor Rodas, de que por estar inserto en el Ministerio de Salud, uno debería depender de la autoridad sanitaria. Y no es así, por lo menos en mi caso no es así, ¿verdad? Yo quiero, sobre todo, hablar de unos conceptos que a lo mejor tiene un poco errado el doctor Rodas, en el sentido de que nosotros no habilitamos los centros sanitarios, ni privados ni públicos. Ese es un rol exclusivo y excluyente del Ministerio de Salud, de la Dirección de Control de Establecimientos y Profesiones. Ellos habilitan. Y lógicamente que el Ministerio de Salud va a habilitar lo suyo. Ahora, deben estar registrados en la superintendencia y la superintendencia tiene 3 roles, aparte del control en sí, ¿verdad? Es el registro, la categorización y la acreditación. Y discúlpame que sea insistente, pero nosotros tenemos un manual de categorización y acreditación del 2006 totalmente obsoleto y vetusto. Estamos trabajando intensamente para poder quitar en días más un manual actualizado, nuevo, con perspectiva internacional, con reglamentos que hacen que podamos compartir con la región incluso, y tuvimos la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y hemos socializado con las sociedades científicas, con el sector privado, con el Ministerio de Salud, con el Hospital Militar, con el Hospital de Clínicas, con todos. Y te digo más, en los 25 años muy pocos centros fueron categorizados, tanto públicos como privados. No hay muchos centros categorizados. Habrán más de 300, no hay en el país. Y te puedo decir que hay muchísimos más centros, ¿verdad? Y adivina cuántos centros están acreditados, sean públicos o privados en el Paraguay. Ni idea. Ninguno. ¿Por qué? Y bueno, preguntémosle a los otros 8 ex superintendentes que estuvieron. Nosotros vamos a empezar a acreditar ahora con un manual totalmente nuevo y adecuado a nuestros tiempos. ¿Qué se acredita, doctor Melguijo? La acreditación finalmente es, iniciemos, el registro es la cédula de identidad de la institución, del establecimiento. El registro es el nivel que tiene cada centro, puede ser un nivel primario, un nivel 1, 2, 3. Después dividimos otra vez en centros especializados. Cada centro especializado es diferente. Un centro especializado en nefrología no es lo mismo que un centro de estética. O sea, tienen sus maneras de evaluar y categorizar. Es muy complejo ese documento, un complejo voluminoso. Y después, lo último que hacemos es la acreditación, que es el trabajo de ver la calidad de la atención. Un puesto de salud puede tener un nivel muy primario, nivel 1, y puede tener una acreditación brillante, buena, o de 3 estrellas, y un gran centro público o privado de nivel de alta complejidad puede tener 1 estrella en la acreditación, porque la calidad de atención es mala. Ahí nosotros estamos trabajando y es un trabajo arduo. Y te quiero comentar, cuando ingresamos habían 40 funcionarios. ¿Cuántos auditores médicos teníamos? Nunca nadie se preocupó de eso, ¿verdad? Pero nosotros no podemos cargar con el peso de 25 años. Nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo y lo estamos haciendo. Un auditor médico, auditor jurídico, ninguno hasta hoy. Un auditor contable. No se puede trabajar así. ¿Cuántas unidades o cuántos centros están registrados en el Paraguay? 1050. ¿Usted cree que hay 1050 sanatorios, policlínicas, centros odontológicos, centros especializados, laboratorios? Hay un subregistro enorme. ¿Cuántos personal de fiscalización tengo yo? Ninguno. Entonces, estamos creciendo. De 40 pasamos ahora a 63 funcionarios. Y quiero aclarar, no son contratados. Son gente que estamos trayendo comisionada de otras instituciones tratando de darle fortaleza, y porque es una institución
altamente técnica. Yo no puedo traer cualquier persona. Tiene que ser gente calificada que puedan ir a auditar a un centro privado o público en la parte médica, en la parte jurídica y en la parte contable. Ustedes pueden dimensionar el nivel de complejidad cuando nos referimos justamente a la cobertura médica en Paraguay. Volviendo al tema de los escenarios y los datos estadísticos, director, si compartimos lo que tenemos disponible para que pueda referirse el director nacional del Instituto Nacional de Estadística. El tema del consumo de alcohol, estos porcentajes, primero, si volvemos a recordar para los que recién están en sintonía, ¿este estudio en qué año se hizo? 2022, el segundo, y el primero en el año 2011. Este es del 2022. 22, sí. 71% en el caso de los varones. Sí, 57,7% de los habitantes en el Paraguay, somos 6.109.000 habitantes actualmente en el país, el 57,7% consume alcohol. En cuanto a los hombres, de los hombres un 71% consume alcohol y en el caso de las mujeres un 44%. Si nos vamos a hacer una desagregación urbana-rural, vemos que en la zona urbana se toman un 59% y en la zona rural un 53%. Pero ¿de dónde venimos? En la primera medición, hace 10 años, esto tenía un 50,9% de consumo de alcohol. Hoy crecimos a un 57,7%. Ahora, obviamente no vamos a satanizar, ¿verdad? A las personas que beben alcohol, pero hay un alto porcentaje de la gente que bebe alcohol que le genera trastornos en la conducta, adicción, ¿verdad? Y que precisamente eso termina generando ciertas patologías, ¿verdad? Y se convierte se convierte en un desafío para el sistema de salud. ¿Ustedes no tienen estudios en el INE, aparte de estos porcentajes, a cuánto de estos le genera trastorno en su conducta? Es decir, ¿son adictos? ¿Le genera un problema el consumo del alcohol? No, en esta encuesta denominada STEPS no medimos nosotros esa incidencia, solamente la frecuencia del consumo. Bueno. Ahora, en relación con el tema de la obesidad, que vi ahí justamente la audiencia puede visualizar en su pantalla, ¿qué puede decirnos al respecto, director? Bueno, en el caso de la obesidad, como estamos viendo, el 32% de la población paraguaya es obesa. En el caso de los varones está en torno al 27,5% y en el caso de las mujeres un 37,5%. Y vemos una leve diferencia también entre zonas urbanas y rural. Vemos que en las zonas urbanas, en las zonas urbanas vemos que está en torno a 33, si no veo mal, y en las zonas rurales en torno a un poquito menos. 29.5. ¿Y alguna asociación podemos hacer entre la obesidad y la hipertensión? Justamente porque, digamos, el tema de la obesidad también, sin lugar a dudas, tiene que ver con toda una cultura, Yacarubahí, ¿no? O sea, la calidad la calidad del tema de, no sé si el término correcto es calidad de los alimentos, pero también nos falta aprender, ¿no? Aprender a comer. El tema del sobrepeso. Tenemos ahí en el caso de los varones 41.1% y en el caso de las mujeres 32.6%. A nivel poblacional 36.9% con sobrepeso. Acá, aprovechando la ocasión de los médicos, ¿cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso? Doctor Melgarejo. Sí, el sobrepeso se enmarca en como dice el nombre, en un peso un poco mayor que no llega todavía a una cuestión de una gran posibilidad de patologías y enfermedades. Ajá. La obesidad ya conlleva una serie de patologías casi con seguridad, hipertensión, diabetes, que son los más comunes, y otro tipo de
dificultades en enfermedades. Sí, para el caso de este estudio nosotros tenemos en cuenta el índice de masa corporal, ¿verdad? Ajá. En donde lo que hacemos es dividir el El kilogramo peso de una persona y la altura. dividido la altura al cuadrado. Ok. Si te da un índice entre 25 y 29, estás hablando de una persona con sobrepeso. Y si pasa 30, es obesidad. En relación con lo que planteaba el doctor Melgarejo, doctor Rodas, en relación con su primera intervención, respecto a algunas precisiones, hechas. Sí. Vos sos académico, doctor Francisco, y me vas a entender muy bien porque así como se evalúan las carreras, se dividen por dimensiones, que está construido por criterios y lo alimentan los indicadores. Vamos a poner dimensión infraestructura en un establecimiento de salud. Entonces, hay criterios para que deben cumplir un ambiente de quirófano. Y los indicadores vienen a ser, estamos hablando de infraestructura, el equipamiento edilicio, el equipamiento médico, una serie de indicadores que conforma ese criterio. Es decir, en la dimensión de infraestructura así se evalúa. Tal es así que para habilitar, por supuesto que lo tengo muy claro eso, lo debe hacer el Ministerio de Salud a su propia dependencia, tiene que considerar esos criterios indicadores para empezar a funcionar. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Aquí consiste, históricamente, no le estoy atribuyendo solamente a esta administración, consiste en la presencia del ministro de Salud y del presidente de la República, se desata la cinta y queda funcionando ese establecimiento de salud. Nunca en los establecimientos de salud, me refiero públicos, todos. Y no quiero, vuelvo a repetir, solamente endilgar a esta administración. Históricamente fueron así. Lo que no ocurre con el sector privado. El sector privado tiene un detalle y no le habilita nunca. Por eso yo hablo de esta cultura del Ministerio de Salud, no atribuyendo solamente a la actual administración, sino que históricamente. ¿Por qué no quiere el Ministerio de Salud y por qué le domestica a la Superintendencia de Salud? No, porque yo, con conocimiento de causa, porque yo fui superintendente de salud. Porque, primero, su presupuesto administra el Ministerio de Salud. Y, lógicamente, a tu patrón no puede ser rebelde. Entonces, ¿cómo estamos por casa? Pero les pregunto a ustedes si van a comprender, si le digo en este momento, el Hospital Nacional de Itagua ¿está habilitado o no para su funcionamiento? No está habilitado. ¿Y qué es lo que representa? Porque usted va, y me va a corroborar aquí el doctor, va a un establecimiento de salud privado y cuando usted entra en la entrada dice, hay un pequeño, vamos a decir, el cuadrito dice habilitado. Eso significa de que vino un técnico a chequear todos los criterios e indicadores que le estaba explicando y que cumple y ahí se le habilita. Y en el sector, imagínense, pero esto es, para ustedes que no están en el tema, les parecerá raro, un poco delirante, en el sentido de que en los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud, consiste solamente en la presencia del presidente de la República y del ministro, se abre, nadie sabe ni rinde cuenta, nadie da cuenta de los diferentes servicios, que funcionan, porque se debe habilitar servicio por servicio, porque para cada servicio o especialidad, como quieran llamarlo, hay criterios e indicadores precisos. Un sector de quirúrgico, un sector médico, un sector de especialidades, tienen sus criterios e indicadores para su habilitación. Entonces, cuando nosotros, a mí me tocó estar 43 días, por algo me chutaron rápidamente, pero no importa eso, ¿qué es lo que primero hice? Hice un relevamiento en el país y escuche la cifra de los establecimientos públicos. Solamente 2 hospitales. El que está sobre Venezuela, INERAM. INERAM, y el otro es el Hospital Pediátrico Acostañuz, creo que era. No. Son las 2 instituciones cuando esos que estaban habilitados
Y lógicamente el que está habilitado únicamente puede venir a categorizarse en la superintendencia, no puede venir a registrarse en la superintendencia si es que no está habilitado. Y entonces sale una noticia, y gracias Francisco por dar espacio a este tema, porque es muy importante que el público, los que nos están viendo en este momento, sepan de esto. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto que ocurre en las instituciones públicas? En el sentido de que falta personal, resulta que en la urgencia no hay enfermeras suficientes, no hay médicos suficientes, porque no fue habilitado. Porque para habilitarse se chequean, por eso le hablaba en esos términos de evaluación, hay varias dimensiones. Vamos a poner recursos humanos, dimensión de infraestructura, dimensión de equipamiento, inclusive insumos, que se debe tener mínimamente para empezar a funcionar, y el que está habilitado se controla periódicamente. Entonces, al no estar habilitado, vamos a decir, y voy a ser medio grosero, funcionan mal, lógicamente, de acuerdo al recto entender, porque yo soy una persona que hago asistencia. No es que vengo a recitarle a ustedes alguna información teórica. No, yo vivo, yo soy jubilado del Seguro Social, pero estoy tan vigente todavía en salud pública, conozco por dentro, y esto que le doy a ustedes, estos datos, no es que ahora yo estoy encontrando. No, esto yo lo viví, vamos a decir, en mi rutina. De modo que esa es una situación, y dentro de esa institución que no se controla, ¿qué se puede esperar? No, lastimosamente, no se puede esperar otra cosa. Bueno, le tengo que despedir en este bloque al doctor Melgarejo, le voy a dar la palabra, pero antes quiero puntualizar algo sin ánimos de polemizar. Sí. Los que conocen Visión País obviamente saben que este es un programa que contribuye, al mismo tiempo que hace un diagnóstico, contribuye también a la solución de problemas. Reitero, sin ánimo de polemizar, y con la disculpa del doctor Julio Ferrari, después lo vamos a escuchar, pero cualquiera que está viendo el programa del inicio, escuchando a los invitados y particularmente al doctor Rodas, que se refiere al control del sector privado, algunos dirán, bueno, parece que Visión País está, digamos, promoviendo la canonización del sector privado de la salud, donde también hay un lucro, cuidado, o sea, sin ánimo de polemizar. La experiencia, obviamente, también en el sector privado, y hay que reconocer en el diagnóstico las debilidades. Ya. Yo soy parte del sector privado. Cuando voy y hago una consulta en urgencia, me encuentro con residente que le tiene que llamar a mi clínico o a algún especialista que me atiende, ¿verdad? Y para dar indicación, digamos, a los profesionales que atienden en los sanatorios privados, que es parte, obviamente, de la medicina prepaga, pues yo pago la medicina prepaga y voy a consultar. Entonces, digo, más allá de los controles, obviamente, hay unas debilidades también. Cuando mi pariente entra en el quirófano, yo tengo que controlar para que precisamente en el sanatorio no me inmunicen, ¿verdad? No me pongan en la lista, cosa que utilizaron en el quirófano, y que utilizaron 4 y me ponen que utilizaron 25 o 30, ¿verdad? Entonces, también, digamos, quiero simplemente señalar eso. Doctor Melgarejo, como ciudadanos, evidentemente el sistema de salud para nosotros es o debe ser una garantía del servicio de calidad, no importa lo público o lo privado. Brevemente, antes de despedirlo. Por eso el control es muy importante. Porque el control va a hacer que la calidad aumente. Pero sobre todo es importante que la ciudadanía sepa de la existencia de la superintendencia. La superintendencia está para garantizarle al ciudadano la calidad de la atención en los servicios de salud. Y agradezco mucho al doctor Rodas su vehemencia de siempre y sobre todo su énfasis. Pero yo le invitaría, a pesar de que yo no soy funcionario del Ministerio de Salud, no tengo una dependencia directa, le invitaría a que vaya a la Dirección de Control de Establecimientos. Yo le aseguro que están habilitados los hospitales públicos. Registrados no, muchos no están registrados. Pero también, con esto me despido, quiero invitarle al doctor Rodas, por supuesto el doctor Ferrari siempre colabora con la superintendencia. El martes 24 vamos a registrar el 100% de los servicios del IPS. Estamos entregándoles todos los registros al presidente del IPS,
a quien agradezco su cooperación, al doctor González, Gustavo González, el gerente de salud, que estuvimos trabajando todo este tiempo, no es fácil. ¿Verdad? No nos pueden pedir tanto en tan poco tiempo, pero estamos registrando el 100%, puestos sanitarios, centros de salud, hospitales especializados, el 100% del Instituto de Previsión Social. Y en menos de un mes culminaremos el trabajo de registrar por lo menos el 60% de los hospitales y centros del Ministerio de Salud, porque tenemos 1.558 establecimientos. No podemos hacer todo de una vez. Estaremos muy atentos y en una próxima ocasión... Y están invitados para el acto del martes a las 9 de la mañana. Perfecto. Muchas gracias, doctor Roberto Melgarejo. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, bueno, ¿y cómo solucionamos todo esto? Y nos responde también, por supuesto, el doctor Julio Ferrari acerca de las debilidades en el sector privado de la salud. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. En materia general, derecho penal general, estamos bastante avanzados. Quizás lo que se debate y es la necesidad de incorporar también la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. En este país causó mucha discusión el tema de la introducción del hecho punible de evasión de impuestos como hecho antijurídico precedente de lavado de activos. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos que debemos comprender muy bien el escenario, digamos, de la salud en Paraguay, y uno de los indicadores, presidente, del escenario son los datos estadísticos. ¿Cuáles son los principales indicadores según la encuesta permanente de hogares del 2022, director? Sí, ahí hacemos un comparativo entre los 2 años. Podemos hablar, por ejemplo, de que actualmente la cobertura o las personas que tienen seguro médico en el país son cerca del 28%, el 20% cubre IPS y otro tipo de seguro un 7,8%. También el motivo de la no consulta, hay gente que no consulta, entonces el 80% se medica, un 14% la dolencia no era grave, dice, y un 1% las consultas son caras. Las personas que estaban enfermas en el promedio del año, ¿verdad?, estuvo enfermo accidentado en un 33%, en el caso de los hombres en un 31%, en el caso de las mujeres en un 35%. Esto es un dato llamativo porque en pandemia la gente se enfermaba menos, pero había mayor letalidad, ¿verdad? Entonces estos son algunos de los datos que estamos dando a conocer a la opinión pública también y que son insumos fundamentales para la decisión de políticas públicas. Ahora, ¿hasta qué punto se consideran los datos estadísticos generados por el INE para la formulación de las políticas públicas del área de salud, director? Sí, el Instituto Nacional de Estadística es el coordinador del Sistema Estadístico Nacional y es el rector de las estadísticas, de la producción y elaboración de las estadísticas oficiales del país. Y tenemos mesas técnicas en donde abordamos estos temas y muchos de estos temas son a solicitud de, por ejemplo, el Ministerio de Salud o alguna dependencia del ministerio. Y así trabajamos en temas de pobreza, trabajamos en temas energéticos, temas de agua, etc. Doctor Julio Ferrari, hablaba en el bloque anterior también de las debilidades, digamos, en el sector privado y que en algunos casos, obviamente, están ahí en el límite del lucro, ¿verdad?, en relación con el tema de los servicios de gestión privada en el área de la salud. En ese sentido, ustedes
digamos, por parte de la superintendencia, ¿se puede considerar para la ciudadanía que eso es una garantía del servicio de calidad que brinda la medicina prepaga? Bueno, a ver, siempre somos obviamente perfectibles de ir mejorando y creo que tenemos un control diario, no solo del cliente, porque es finalmente quien elige y puede salirse en el día a día. Y nosotros como Cámara, y somos muy abiertos en esto, fuimos los primeros en presentarnos a la superintendencia, a presentar las 17 empresas. Fuimos los primeros que pedimos que nos auditen y somos los primeros que generalmente solicitamos a la CONACOM, a los diferentes, al Senavico, a todos los que tienen que ver con un control de calidades, que tenemos las puertas abiertas, ¿verdad? Para comprender un poquito que la ciudadanía entienda, nosotros somos empresas que administramos finalmente coberturas en donde nosotros obviamente somos responsables, por supuesto, de brindar la cobertura según el plan que contrató, y allí tenemos una diversidad importante y hacemos mea culpa que muchas veces no todas las empresas comunican lo suficientemente, pero creo que estamos muy bien en que cada uno invierte de acuerdo al riesgo que quiere tener cubierto. A partir de ahí los sanatorios, finalmente el funcionamiento del sanatorio, y los doctores me dirán, es compartido. El sanatorio, el doctor es quien con su lapicera ejerce la medicina y es el que determina finalmente qué medicación va a utilizar, qué técnica quirúrgica va a utilizar. Y por supuesto nosotros ahí estamos del lado del paciente, porque finalmente lo que hacemos es tratar de que esa experiencia sea la mejor posible. Los sanatorios privados, y la gran mayoría, no quiero referirme al público porque realmente son indispensables y todos apoyamos, pero tenemos certificaciones internacionales, estamos diariamente con controles muy altos, estándares muy altos, y obviamente tratamos de brindar la mejor calidad. Y esto es a nivel país. Quiero que entendamos esto. Nosotros somos financiadores para todos los paraguayos. Y el 90% de los sanatorios con los que trabajamos, centros médicos, no son propiedad nuestra. Tenemos contratos de relación civil y también con los médicos. Entonces, este es un sistema de salud que es perfectible, pero estamos muy orgullosos de la calidad de salud que prestamos. ¿Cuál es la solución a todo ese diagnóstico que usted planteó, doctor Rodas, para solucionar las debilidades y para que pueda dejar esa sala de terapia intensiva? Y me pregunta a mí, entonces le doy mi versión. Yo considero de que en este momento tiene que revivir el operativo Veneratio, que habría que darle Veneratio 2, empezando sobre Brasil y Petirosi. Quiero explicarme mejor. El problema de salud pública en el Paraguay empieza sobre Brasil y Petirosi. Dentro del Ministerio de Salud hay rosca cronificado que operan para que no sean transparentes, para no decir directamente corrupción. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Hay un organismo tan importante, donde está representado el sector privado, que se llama Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, conocido más bien por su sigla FONARES, donde nosotros como representantes del gremio médico estamos por el Círculo Paraguayo de Médicos, por ley. No nos quieren tanto por allí, pero nos vamos por la fuerza de la ley. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo? Que en ese organismo, que se opera 20 millones de dólares anual y que está dirigido, se inspiraron con la promulgación, cuando se creó la ley, para aquellos pacientes con patologías complejas. ¿Y quiénes van a dar financiación a este organismo? Voy a poner el más conocido. Los juegos de azar. Juegos de azar que son quiniela, esta apuesta deportiva, en fin, todos los juegos de azar tienen que aportar, por ejemplo, en primer lugar, entregar totalmente los premios no entregados.
yo juego telebingo y resulta que fui adjudicado, pero resulta que la papeleta con la que tengo que retirar tiene algún defecto, no se me entrega y entonces tiene que pasar directamente a este fondo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a activar allí, nos damos cuenta de que este organismo funciona como un organismo de maletín. Una persona maneja. No hay auditoría, no hay balance, no hay ninguna rendición de cuenta. Tal es así que estaba yo preguntando a algunos de los concesionarios de estos juegos si ellos cuánto aportaron. No se tiene registro individualizado de cuánto aportaron, sino solamente tienen el monto que llegaron de esa manera. Es decir, es tanto el desorden que naturalmente no pueden ser transparentes y de ninguna manera no se puede sospechar, no se puede asegurar de que se utiliza correctamente esos fondos. Es decir, hay corrupción dentro del mismo órgano rector de salud. Y entonces me preguntaste, y vuelvo a eso por una cuestión de tiempo, ¿cuál es la solución? Y entonces hay que empezar el operativo que ojalá alguien le muestre al presidente Peña y diga, le estoy diciendo como un ciudadano, hay que empezar el operativo Veneratio sobre Brasil y después continuar en el resto del país. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Fátima Garay nos conecta al núcleo de la información. Evidentemente el INDI, como una institución encargada de velar por los derechos de los indígenas, tampoco hace nada. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar frente a estos hechos? Porque ingresan en las viviendas, roban todo lo que encuentran. Verle a niños, niñas de la edad de nuestros hijos ahí prostituyéndose, inhalando cola de zapatero, fumando el famoso chespi, es lacerante. Los detalles más profundos los encontrás en El ADN de la noticia. Viernes a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La cobertura médica en Paraguay ha sido el tema de análisis. Hablar de la situación de la salud en Paraguay es referirnos a, evidentemente, un fenómeno complejo que fundamentalmente tiene que ver, en primer lugar, con preguntarnos hasta qué punto este derecho humano fundamental del acceso a una salud de calidad tiene la ciudadanía en el sector público. Y por otro lado, lo que administran el sector privado, hasta qué punto garantizan la calidad. Para ello, dentro de la organización del Estado, se creó la figura de la Superintendencia de Salud, que es el organismo que debe garantizar precisamente este servicio de calidad. Y nos decía durante el desarrollo de nuestro programa el director de la Superintendencia de Salud que por primera vez se van a acreditar precisamente a los centros en términos del servicio de calidad que ofrecen. Esperamos que realmente el servicio que ofrecen tanto en el sector público como en el sector privado de la salud se garantice la calidad. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.